Existe una celebración que ocurre cada primavera en miles de iglesias alrededor del mundo, en la que los feligreses se reúnen con ropa nueva, cantan himnos de resurrección, se abrazan en la puerta del templo y proclaman con convicción genuina que Cristo resucitó, y que sin que muchos de ellos lo sepan o lo hayan considerado alguna vez, comparte muy poco con lo que Dios ordenó en Éxodo 12 hace más de 3000 años. Una fecha diferente, símbolos diferentes, y en muchos casos un nombre que no tiene origen hebreo ni griego, sino germánico. La Pascua que la Biblia instituyó y la Pascua que el mundo cristiano mayoritariamente celebra hoy no son la misma celebración, y la distancia entre las dos no es pequeña ni insignificante. Esto no es un ataque a la fe, no es un intento de hacer que abandones tu iglesia ni de convencerte de que todo lo que celebraste fue un error. Lo que este video va a hacer es algo diferente, mostrarte lo que estaba en el texto original antes de que llegaran siglos de historia eclesiástica, decisiones de concilios, cartas de emperadores y tradiciones culturales a reformar la celebración. Porque hay una diferencia real entre celebrar la resurrección con las formas que heredaste y celebrarla con la profundidad que el texto bíblico pone disponible, y esa diferencia cuando la ves no te hace perder la fe. Te la profundiza de maneras que no esperabas. La pregunta que este video plantea no es si tu celebración es falsa. La pregunta es más profunda. ¿Sabes lo que Dios diseñó originalmente? ¿Y qué significa que ese diseño apuntara exactamente a lo que Jesús hizo en la cruz? Porque si la respuesta es no, lo que estás a punto de descubrir va a cambiar la manera en que lees Éxodo 12, la manera en que entiendes la última cena, y la manera en que comprendes al Cordero del Apocalipsis. Quédate hasta el final de este video. Lo que espera en la última sección, cuando la tipología del Pesach se encuentre con el relato de la pasión en el Evangelio de Juan, es imposible de preparar. Si este tipo de revelación bíblica habla a tu espíritu, suscríbete a este canal. Aquí es donde descubrimos lo que ha estado en el texto todo el tiempo, esperando ser encontrado. Éxodo 12 comienza con una instrucción que a menudo se menciona de pasada, pero que carga un peso específico que importa. Este mes os será cabeza de los meses, será el primero para vosotros entre los meses del año. Dios estaba reconfigurando el calendario del pueblo de Israel. No era un detalle ceremonial, era una declaración de identidad. El tiempo, desde ese momento en adelante, sería contado desde el día en que Dios actuó para rescatarlos. El mes de Aviv, llamado más tarde Nisán después del exilio babilónico, se convierte en el mes 1. Y dentro de ese mes, la instrucción es precisa. El día 14, en la tarde, era el momento del sacrificio. No el domingo después de la luna llena de primavera. El 14 de Nisán, específico, inmóvil, deliberado. Las instrucciones sobre el cordero en Éxodo 12 no son vagas, son técnicas. El animal debía ser sin defecto. En hebreo tamim, tamiyim, que significa íntegro, completo, sin mancha. Debía ser macho, debía tener 1 año de vida, debía ser apartado el día 10 del mes y guardado hasta el día 14, 4 días de observación, 4 días de verificación de que no tenía defecto. Luego se sacrificaba entre los 2 atardeceres, una expresión que los eruditos y rabinos del período del Segundo Templo interpretaban como el período entre el mediodía y la puesta del sol. El animal que moría ese día no era una ofrenda improvisada. Era un sacrificio que cumplía requisitos específicos que apuntaban hacia algo mucho mayor que esa noche en Egipto. Imagina la escena en Egipto esa noche. Cada familia israelita tomaba un hisopo, una pequeña planta de ramas esponjosas, lo sumergía en la sangre del cordero sacrificado y lo aplicaba a los 2 postes y al dintel de la puerta de su casa.
No era un ritual interno, no era algo que se hacía únicamente en el corazón. Era un acto externo, visible, físico. La sangre, aplicada al marco de la puerta, marcaba ese espacio como protegido. Y el texto es específico sobre lo que sucedía. El ángel de la muerte que recorría Egipto, al ver la sangre, pasaba sobre esa casa. No era la bondad de los que estaban adentro lo que los protegía. No era su historial de obediencia. Era la sangre del cordero en la puerta. La palabra hebrea, Pesaj, Pesach, ha sido traducida como Pascua en español, Passover en inglés y Pascha en griego. Pero la palabra en sí describe una acción. El movimiento del ángel al pasar sobre o pasar de largo las casas marcadas con sangre. Es un verbo antes de ser un sustantivo. Pasach, pasach, en su forma verbal, aparece en el texto cuando Dios dice, «Veré la sangre y pasaré sobre vosotros». El eje central de la fiesta no era la comida, no era la reunión familiar, no era ni siquiera solo el recuerdo histórico. El eje era la sangre del cordero y su efecto. La muerte no podía entrar donde esa sangre estaba aplicada. Ese es el mecanismo. Esa es la arquitectura del Pesaj desde el principio. Y entonces llega la instrucción en Éxodo 12:14, que muchas discusiones modernas sobre la Pascua omiten completamente. «Y este día os será de memorial, y lo celebraréis como fiesta a Jehová durante vuestras generaciones. Lo celebraréis como estatuto perpetuo». La palabra en hebreo es leolam bolam, para siempre, perpetuamente, por todas las generaciones. No era una celebración temporal para una sola nación en una sola época histórica. Era un mandato diseñado para persistir, y la razón de esa perpetuidad no era arbitraria. Dios sabía que lo que el Pesaj apuntaba, lo que el cordero sin defecto, la sangre en la puerta y el ángel que pasa sobre representaban, iba a tener un cumplimiento que haría que el memorial fuera todavía más significativo, no menos. Pero el Pesach no se reducía solo al cordero y la sangre. El texto de Éxodo 12 incluye elementos adicionales que también forman parte del diseño. Las hierbas amargas, maror en hebreo, que debían comerse junto al cordero, representaban la amargura de la esclavitud que el pueblo había sufrido en Egipto. El pan sin levadura, matzá, recordaba la prisa de la salida, cuando no hubo tiempo de dejar fermentar el pan, y ambos elementos también tienen una dimensión profética. La amargura que el cordero asumiría, el cuerpo sin corrupción que esperaría más allá de la sepultura. Cada componente de la mesa pesa, tenía una función narrativa dentro del sistema de lenguaje que Dios estaba construyendo. No eran detalles decorativos, eran vocabulario. Hay un elemento del Pesaj original que Éxodo 12 describe con énfasis particular: la narración. En el versículo 26 y 27, Dios instruye a los padres, «Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros les diréis, es la Pascua del Señor, que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto». El Pesaj no era un ritual de observación silenciosa, era una liturgia de narración, de transmisión de la historia de la redención de generación en generación. El padre debía explicar al hijo por qué la sangre, por qué el cordero, por qué la noche. Este acto de narración era tan central al Pesaj como el sacrificio mismo. Cuando esa narración deja de incluir el texto de Éxodo 12, el significado comienza a erosionarse. Si esta revelación está aterrizando en tu espíritu de una manera diferente a como escuchaste hablar de la Pascua antes, escribe en los comentarios, «Recibo esta verdad». Quiero saber que esto está llegando a las personas que necesitaban escucharlo. Pablo escribió 1 Corintios alrededor del año 54 d.C., 20 años después de la crucifixión, cuando la mayoría de los testigos oculares todavía estaban vivos y podían corregir cualquier afirmación incorrecta.
Y en el capítulo 5 escribe algo que no suena como una metáfora literaria. Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La palabra que Pablo usa en ese momento no es Salvador ni Redentor, es nuestra Pascua, nuestra Pesaj. El cordero que fue sacrificado bajo las mismas condiciones que Éxodo 12 describía. Para Pablo, esto no era una ilustración poética añadida para hacer el mensaje más vívido. Era la llave hermenéutica que abría todo el relato del Éxodo. Si Cristo es nuestra Pesaj, entonces cada elemento diseñado en Éxodo 12 apuntaba a él con una precisión que no puede ser accidental. Juan el Bautista, al ver a Jesús por primera vez en el río Jordán, no dice, «He aquí el Rey», ni «He aquí el profeta». Dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El lenguaje es deliberadamente pascual. Un oyente del primer siglo, criado en la tradición del Pesaj, escucha esas palabras y entiende de inmediato la categoría teológica que Juan está usando. No es una imagen casual tomada de la vida pastoral común, es una identificación técnica. El Bautista está diciendo que Jesús pertenece a la misma categoría que el Cordero de Éxodo 12, excepto que este Cordero no quita el juicio de una sola casa en una sola noche de una sola nación. Este Cordero quita el pecado del mundo entero. La escala es diferente, el mecanismo es el mismo. En Lucas 22:15, Jesús dice a sus discípulos en la víspera de su muerte, «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». No dice «esta cena», dice «esta Pascua». Lo que Jesús y sus discípulos estaban celebrando esa noche era un Seder de Pesaj, la comida ceremonial que Éxodo 12 había instituido. Las 4 copas de vino, el cordero, las hierbas amargas, el pan sin levadura, la narración del Éxodo, todo estaba presente en esa mesa. Y fue en ese contexto, en medio de esa estructura que los discípulos habían celebrado toda su vida, que Jesús tomó el pan y dijo, «Esto es mi cuerpo». Cada gesto recaía sobre una estructura que todos en esa mesa conocían profundamente. Para ellos no era abstracto, era continuación y cumplimiento de algo que su pueblo celebraba desde Egipto. Los primeros seguidores de Jesús eran judíos, celebraban el Pesaj, y cuando comenzaron a proclamar que Jesús era el cumplimiento del Pesaj, no abandonaron el marco, lo llenaron de nuevo significado. La evidencia histórica del primer siglo muestra que las comunidades que creían en Jesús como Mesías seguían en la órbita del calendario hebreo, incluyendo la conciencia del Pesaj, pero ahora lo entendían en función del sacrificio de Cristo. Esto es importante porque señala algo que frecuentemente se pasa por alto: la separación entre la Pascua bíblica y la celebración cristiana posterior no fue inmediata ni súbita. Fue un proceso que se extendió a lo largo de los siglos segundo y tercero, alimentado por tensiones teológicas, geográficas, políticas y culturales que ninguna de las partes anticipó completamente. Durante los siglos II y III después de Cristo existían comunidades cristianas, especialmente en Asia Menor, que seguían celebrando la Pascua el 14 de Nisán, independientemente del día de la semana en que cayera. La historia los llama cuartodecimanos, del latín quartus decimus, 14. Eran herederos directos de las tradiciones apostólicas de esa región. El obispo Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan, que había conocido al Señor en persona, era uno de sus representantes más conocidos. Cuando viajó a Roma alrededor del año 155 d.C. para reunirse con el obispo Aniceto y discutir esta diferencia, ninguno de los dos convenció al otro, pero el encuentro fue pacífico.
Eso cambiaría décadas después, cuando la tensión que comenzó como un desacuerdo litúrgico se convirtió en algo con consecuencias mucho más amplias. Si este contenido está abriendo algo en tu comprensión de las Escrituras, tómate un segundo para dar like a este video. Eso ayuda a que esta revelación llegue a más personas que la están buscando. El Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo es conocido principalmente por el debate cristológico sobre la naturaleza de Cristo. Pero en ese mismo concilio se tomó una decisión sobre la Pascua que tuvo consecuencias que persisten hasta hoy. La celebración debía realizarse el primer domingo después de la primera luna llena, que siguiera al equinoccio de primavera. Esta fórmula desvinculaba la celebración del Pesaj hebreo del 14 de Nisán, creando una fecha móvil que puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril. La razón declarada era garantizar que todos los cristianos del imperio celebraran el mismo día. Pero el lenguaje que el emperador Constantino usó para justificar esta decisión revela una motivación adicional que vale la pena examinar con honestidad histórica. Eusebio de Cesarea, historiador de la Iglesia del siglo IV, preservó en su historia eclesiástica una carta que Constantino envió a las iglesias tras el concilio. El lenguaje de esa carta no deja ambigüedad sobre la motivación. Constantino describe la Pascua judía como una práctica de esa gente abominable y escribe que sería inapropiado para los cristianos tener nada en común con quienes él llama explícitamente ese pueblo asesino. Esta carta existe, está documentada. No es interpretación ni especulación, es un texto histórico que cualquier persona puede consultar en ediciones académicas de la obra de Eusebio. Su importancia no está en condenar a quienes vivieron en ese contexto. El siglo IV era radicalmente diferente al nuestro. Está en revelar que la decisión de Nicea no fue puramente teológica. Fue también política y cultural. La fórmula adoptada en Nicea para determinar la fecha de la Pascua cristiana, técnicamente conocida como el Computus Pascual, es el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, fijado en el 21 de marzo, independientemente del equinoccio astronómico real. Este cálculo no tiene base directa en ningún versículo bíblico, no está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo. Es una construcción eclesiástica del siglo IV diseñada para unificar la celebración y separarla del calendario hebreo. El resultado es que la Pascua cristiana puede caer en fechas muy distintas cada año, y en algunos años, la diferencia entre el Easter occidental y el Pesaj hebreo es de semanas. El Pesaj no cambia, siempre es el 14 de Nisán. Esta diferencia no es un detalle técnico menor. Considera esto con atención. El Pesaj hebreo tiene la misma fecha en el calendario lunar desde Éxodo 12. El 14 de Nisán, calculado con precisión dentro del sistema del calendario hebreo. La fecha que Dios fijó en el texto no oscila, no depende de un concilio ni de un equinoccio civil. La Pascua cristiana occidental, en cambio, puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril, 34 días de rango posible. En algunos años, las dos celebraciones coinciden. En otros, no. Esta variabilidad es la consecuencia visible de una ruptura con el texto fundacional. No es un error de fe de parte de quienes celebran. Es simplemente el resultado histórico de una decisión que se tomó hace 1700 años. Pero esa decisión tiene un costo. Cuando el ancla del texto se suelta, la fecha flota. Y cuando la fecha flota, parte del significado también puede perderse. El nombre Easter, usado en inglés y en idiomas germánicos, tiene un origen que está documentado, aunque también debatido por historiadores modernos. Bede el Venerable, un monje inglés del siglo VIII, escribió en su obra De Temporum Ratione, el cómputo del tiempo.
que el mes de abril, en el calendario anglosajón, se llamaba Eostur Monat, en honor a una deidad llamada Eostre. Según Bede, los primeros misioneros en esas regiones habrían adoptado ese nombre del mes para la celebración cristiana. ¿Cuánta influencia real tuvo esa deidad más allá del nombre? Es algo que los eruditos modernos debaten activamente. Algunos cuestionan si Eostre era una figura de culto amplio o simplemente el nombre de un mes estacional. Pero el texto de Bede está fechado en el año 725 d.C. y permanece como la fuente principal de esa conexión nominal. En 1853, el ministro escocés Alexander Hislop publicó The Two Babylons, una obra que argumentaba que muchas prácticas del catolicismo romano, incluyendo la celebración del Easter con sus huevos y conejos, tenían origen en cultos de Babilonia y eran esencialmente paganas. Este libro tuvo una influencia enorme en círculos evangélicos y protestantes durante el siglo XX y sigue siendo citado frecuentemente. Sin embargo, es importante ser honesto sobre su estatus académico. Historiadores modernos señalan que las conexiones que Hislop traza entre símbolos babilónicos y prácticas cristianas son frecuentemente especulativas, basadas en similitudes superficiales y en fuentes mal interpretadas. Citarlo como evidencia histórica definitiva sería un error metodológico. Citarlo como el origen de una teoría que generó una conversación legítima sobre el origen de los símbolos. Eso es justo y honesto. ¿Se ha sentido que hay más en las escrituras de lo que te han enseñado, como si las piezas del rompecabezas todavía estuvieran faltando? Dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para quienes están listos para ir más profundo. Los huevos decorados, asociados con la celebración de Pascua, tienen varias teorías sobre su origen, ninguna de ellas con respaldo en el texto bíblico. Una teoría señala que el huevo era un símbolo de nueva vida presente en múltiples culturas antiguas, y que los primeros misioneros habrían adoptado ese símbolo para comunicar la resurrección a pueblos que lo reconocían culturalmente. Una tradición particular de la Iglesia Ortodoxa vincula los huevos pintados de rojo con la sangre de Cristo. Lo que ninguna de estas teorías tiene es un fundamento en el relato canónico de la resurrección ni en el texto del Pesaj. No hay huevos en Juan 20, no hay huevos en Marcos 16, no hay huevos en Éxodo 12. El símbolo llegó desde otro lugar. Exactamente cuál es una pregunta que los historiadores todavía están discutiendo. El conejo, o liebre, es quizás el símbolo más distante del lenguaje bíblico de todos los asociados con la Pascua moderna. Las teorías sobre su origen incluyen la conexión propuesta con la diosa Eostre que Bede menciona, aunque el propio Bede no menciona ninguna liebre en ese contexto específico. Otras teorías lo vinculan con simbolismos de fertilidad y primavera presentes en tradiciones populares del norte de Europa medieval. Lo que es verificable es que el conejo no aparece en ninguna fuente bíblica relacionada con la Pascua, con la resurrección, ni con ningún aspecto del Pesaj hebreo. Es un elemento que fue incorporado en algún momento de la historia de la celebración cristiana en el norte de Europa, cuya fuente exacta permanece objeto de debate entre los historiadores que estudian el tema seriamente. Entonces, ¿qué sabemos con certeza y qué es especulación? Aquí está el mapa honesto. Es verificable que el Concilio de Nicea en 325 d.C. cambió el cálculo de la fecha de la Pascua cristiana y la desvinculó del 14 de Nisán. Es verificable que Eusebio de Cesarea preservó una carta de Constantino con el lenguaje que ya describimos. Es verificable que Bede documentó el nombre Eostre en el siglo VIII.
Lo que está menos establecido académicamente es si los símbolos del conejo y el huevo derivan directamente de ritos paganos específicos y bien documentados, o si llegaron por rutas más complejas e indirectas. La honestidad intelectual exige distinguir entre lo documentado y lo especulativo. Y lo documentado, la fecha, la carta, la ruptura con el texto fundacional, es suficientemente significativo como para que esta conversación valga la pena. Pero hay algo que casi ningún análisis histórico de la Pascua menciona, algo que está en el texto de Juan, no en documentos históricos secundarios, no en textos apócrifos, no en estudios académicos, en el texto canónico del Evangelio de Juan. Y cuando ves exactamente lo que Juan documentó sobre la muerte de Jesús y los detalles que eligió preservar, es imposible que tu manera de entender la conexión entre el Pesaj de Éxodo 12 y la crucifixión permanezca igual. Sigue conmigo. Antes de llegar ahí, hay un detalle lingüístico que captura visualmente la distancia entre el texto original y la celebración moderna. En hebreo, la fiesta se llama Pesaj, Pesa-H, la acción del paso del ángel. En griego, el Nuevo Testamento la llama Pascha, Pasja, una transliteración directa del hebreo que preserva el sonido y la referencia original. En español, el término Pascua deriva del griego Pascha, que a su vez viene del hebreo Pesaj. La continuidad lingüística en las lenguas romances mantiene la conexión con el texto original. El término Easter, usado en inglés y en lenguas germánicas, rompe esa continuidad. No es Pesach, no es Pascha. Es una palabra diferente con una historia diferente. Y el lenguaje que usamos para nombrar algo frecuentemente revela cuánto nos hemos alejado de la fuente original de ese algo. Llegados a este punto, hay una objeción que es completamente legítima y merece respuesta directa. ¿Importa todo esto si creo en la resurrección? ¿No es suficiente con saber que Jesús resucitó? La respuesta corta es que creer en la resurrección es lo más importante. Nadie en esta conversación está cuestionando eso. Pero hay una diferencia real entre creer que algo sucedió y comprender el marco completo en el que sucedió. Un médico puede saber que cierto tratamiento funciona sin entender el mecanismo bioquímico por el cual funciona. Y eso es perfectamente válido. Pero el médico que entiende el mecanismo puede aplicarlo con mayor precisión y profundidad. El Pesaj es el mecanismo que Dios diseñó siglos antes para explicar exactamente lo que Jesús haría en la cruz. Y cuando lo conoces, la resurrección no se encoge, se expande. El profeta Isaías, escribiendo siglos antes de Cristo, registra una queja de Dios sobre su pueblo que tiene una aplicabilidad directa a esta conversación. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor hacia mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Jesús citó exactamente este pasaje en Mateo 15, 8, 9, cuando confrontó a los fariseos sobre sus tradiciones. Lo que Dios señalaba en Isaías no era hipocresía personal necesariamente. Es posible que muchos adoraran con sinceridad genuina. Lo que señalaba era el peligro de cuando la forma heredada de adoración reemplaza la comprensión del fondo del que esa forma debería emerger. Honrar con los labios lo que no se ha comprendido con el corazón es un riesgo real para cualquier generación de creyentes, incluyendo la nuestra. La respuesta de Jesús a los fariseos en Mateo 15 es reveladora, porque no deja espacio para ambigüedades. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y entonces da un ejemplo específico de cómo una tradición religiosa bien intencionada había llegado a anular lo que Dios originalmente había ordenado.
El principio que Jesús establece aquí no es que las tradiciones sean malas por naturaleza. Es que cuando una tradición toma el lugar del mandato original y oscurece su significado, algo esencial se pierde. La tradición puede tener valor, puede facilitar el acceso a la verdad, pero cuando la tradición es tan prominente que el mandato original queda invisible detrás de ella, el beneficio espiritual de ese mandato también se oscurece. La pregunta no es si tienes tradiciones pascuales, es si conoces al Cordero que esas tradiciones debían revelar. El problema profundo no es que la Iglesia adoptara formas de celebración que evolucionaron con el tiempo. Las formas de adoración siempre evolucionan. Eso es parte de la historia de cualquier comunidad de fe. El problema profundo ocurre cuando las formas reemplazan al fondo de tal manera que el contenido original queda invisible para quienes celebran. Alguien puede pasar 30 años celebrando la Pascua de primavera, asistiendo al servicio del amanecer, cantando himnos de resurrección, decorando huevos con sus hijos, sin saber que existe un texto en Éxodo 12 que describe, siglos antes de la crucifixión, exactamente el mecanismo por el cual la muerte podía ser vencida. Un cordero sin defecto, sangre aplicada a una puerta y el veredicto que ese cordero hacía posible. Eso es lo que se pierde, no la celebración, la profundidad detrás de la celebración. Y ahora llegamos a la sección que ningún análisis histórico puede preparar adecuadamente, porque lo que el Evangelio de Juan registra sobre la muerte de Jesús incluye detalles que solo tienen sentido pleno si el autor sabía exactamente en qué texto estaba parado, detalles que citan directamente el texto de Éxodo 12, no como alegoría poética, como cumplimiento verificable, preciso, documentado dentro del texto canónico mismo. Si tienes Éxodo 12 en mente mientras lees Juan 19, lo que ves no es una coincidencia, es una firma. En Juan 19:36, después de describir la muerte de Jesús en la cruz y el momento en que los soldados se acercan a quebrar las piernas de los crucificados para acelerar la muerte, el evangelista escribe que al llegar a Jesús, encontraron que ya estaba muerto, y por lo tanto no le quebraron las piernas. Y entonces Juan añade, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura que dice, no le será quebrado hueso. ¿Qué escritura cita Juan? Éxodo 12:46. La instrucción sobre el Cordero Pascual. Ningún hueso suyo quebrantaréis. El soldado romano que no quebró los huesos de Jesús no lo hizo porque conociera Éxodo 12. Lo hizo porque el reo ya había muerto. Era el procedimiento estándar. Y sin embargo, cumplió exactamente el texto del Pesaj al pie de la letra. Hay otro detalle en el Evangelio de Juan que revela cuán precisa es la superposición entre la crucifixión y el Pesaj. En Juan 18:28, mientras Jesús es conducido al pretorio de Pilato, el texto anota algo aparentemente secundario sobre los líderes religiosos que lo condujeron. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. No habían comido la Pascua todavía. El sacrificio del Cordero Pascual era esa tarde del 14 de Nisán. Esto sitúa la muerte de Jesús en la misma tarde en que los corderos eran sacrificados en el templo. Juan no lo dice de manera explícita, lo registra como un detalle cronológico de contexto, y ese detalle, leído junto con el de los huesos, revela que el evangelista está documentando un cumplimiento con la precisión de alguien que sabe exactamente en qué texto está parado. El Evangelio de Juan sitúa la crucifixión comenzando cerca de la hora sexta, el mediodía, en el momento en que Pilato lo entrega al pueblo. Juan 19:14. Y los evangelios registran que Jesús murió en la hora nona, aproximadamente las 3 de la tarde. Esta es exactamente la franja horaria que los textos del período del Segundo Templo identifican como el tiempo de sacrificio de los corderos pascuales en el Templo de Jerusalén.
entre los dos atardeceres del texto de Éxodo 12, interpretado en la práctica del primer siglo como el período entre el mediodía y la puesta del sol, con el sacrificio principal alrededor de las 3. Jesús murió en el mismo período de tiempo en que los sacerdotes estaban sacrificando los corderos del Pesaj a metros de distancia en el templo. La superposición no es aproximada, es cronológicamente exacta. En la Seder de Pesaj existe un elemento llamado la afikoman, el fragmento central de matzá, pan sin levadura, que se parte al comienzo de la cena, se envuelve en un paño y se esconde en algún lugar de la casa. Al final de la cena, los niños lo buscan. Cuando es encontrado, se rescata. En algunas tradiciones, se paga un precio por su recuperación. No hay un mandato bíblico explícito para la afikoman en el texto del Éxodo. Es parte de la Haggadah, la liturgia oral desarrollada por la tradición rabínica en los siglos posteriores. Pero cuando conoces lo que ese pan representa, partido, envuelto, escondido, buscado, rescatado mediante un precio, y lo lees junto al relato de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, la coincidencia temática que emerge es difícil de atribuir al azar. En el Seder de Pesaj existen 4 copas de vino, cada una correspondiendo a una de las 4 promesas de redención que Dios hace en Éxodo 6, 6, 7. La tercera copa se conoce como la copa de la redención, la promesa de «Os redimiré con brazo extendido». En Lucas 22:20, después de la cena, Jesús tomó la copa y dio gracias y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Los eruditos del Nuevo Testamento, que estudian el contexto litúrgico del Seder, identifican esta copa con la tercera. Si esa identificación es correcta, Jesús no tomó cualquier copa al final de una comida ordinaria. Tomó la copa que correspondía exactamente a la promesa de redención en el Éxodo y la resignificó en función de su propia sangre. El Pesaj no era el telón de fondo de la última cena, era el lenguaje que Jesús eligió para decir lo que estaba por hacer. El autor de Hebreos articula el principio teológico que hace coherente todo lo anterior. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios ofrecidos continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La categoría teológica es la de la sombra, un tipo que anticipa una realidad mayor. El Pesaj de Éxodo 12 no era el punto final, era la sombra que señalaba hacia algo. La sangre del cordero en los postes de las puertas de Egipto era la prefiguración de una sangre que haría posible no que el ángel pasara sobre una sola casa en una sola noche, sino que el juicio sobre el pecado pasara sobre toda persona que aplicara esa sangre en fe. La sombra tenía la forma correcta porque era la sombra del Cordero que vendría. Piensa en esto un momento. Si no sabes que existe Éxodo 12, si no sabes que el Cordero debía ser sin defecto, que su sangre debía ser aplicada a la puerta, que ningún hueso podía ser quebrado, que el momento del sacrificio era entre el mediodía y la puesta del sol, si todo eso está ausente de tu comprensión cuando lees el relato de la pasión en Juan, pierdes la mitad del texto. Estás leyendo la respuesta a una pregunta que nunca escuchaste. Estás viendo el cumplimiento de un diseño cuyo original no conoces, y eso no te hace mal creyente. Pero hay algo que cambia cuando lo sabes, algo que ya está comenzando a cambiar en ti en este momento. El Apocalipsis, escrito por el mismo Juan que documentó los detalles del Pesaj en la crucifixión, usa repetidamente una imagen para el Jesucristo glorificado, el Cordero. No solo el león, aunque esa imagen también aparece. El título predominante para el Jesús exaltado al trono es el Cordero, y en Apocalipsis 5:6 lo describe como un cordero como inmolado,
Osperes Fagmenón en griego, como si hubiera sido sacrificado, llevando en su ser glorificado las marcas del sacrificio pascual, no que fue sacrificado en el pasado y quedó en la historia, como inmolado, ahora en la eternidad de la presencia de Dios. Y en el versículo 9, las criaturas cantan, «Eres digno, porque fuiste inmolado». El Cordero de Éxodo 12 y el Cordero del Apocalipsis son el mismo sujeto. El Pesaj comienza en Egipto y culmina en el trono de Dios. Y hay un detalle en el Apocalipsis que cierra este arco de manera que no permite pensar que el Pesaj fue un episodio temporal de la historia de Israel. En Apocalipsis 19:9, en el contexto del cumplimiento final, el ángel dice a Juan, «Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». La imagen del banquete, la cena, reaparece al final de toda la historia como el cumplimiento final. El primer Pesaj fue una comida compartida en una noche de liberación en Egipto. La última cena fue una comida compartida en la noche que condujo a la cruz. Y el cumplimiento escatológico es una comida compartida en la presencia del Cordero entronizado. El Pesaj no es el comienzo de una historia religiosa que concluyó en el siglo IV. Es la estructura narrativa de toda la historia de la redención. También existe un puente en el Antiguo Testamento que a menudo se pasa por alto en este contexto. El Salmo 22, escrito por David varios siglos antes de la crucifixión, contiene descripciones que los evangelios vinculan con la experiencia de Jesús en la cruz. Horadaron mis manos y mis pies, Pedro 16, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, Pedro 18. Y el versículo inicial, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es exactamente lo que Jesús dice en la cruz, según Marcos 15:34. El Pesaj y el Salmo 22 son parte del mismo tapiz profético que apuntaba hacia la crucifixión desde múltiples ángulos y múltiples siglos. Ninguno de esos textos fue escrito con plena conciencia de lo que Jesús haría. Fueron escritos bajo la guía de un Dios que sabía exactamente hacia dónde iba la historia. Isaías 53, escrito aproximadamente 700 años antes de la crucifixión, añade otra capa a este mismo tapiz. El capítulo describe a un siervo sufriente que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pío 7. Y declara que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pío 6. El Cordero de Éxodo 12, el siervo sufriente de Isaías 53 y el Jesús del Nuevo Testamento son identificados en el texto bíblico como el mismo sujeto por los propios autores del Nuevo Testamento que citan a Isaías directamente en el contexto de la crucifixión. Felipe, en Hechos 8:32-35, explica este mismo pasaje de Isaías a un funcionario etíope comenzando desde ese versículo para anunciarle el Evangelio de Jesús. El Pesaj no estaba solo en el Antiguo Testamento. Tenía aliados en el texto profético que confirmaban su dirección. Pablo, en Colosenses 2:16-17, escribe: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este pasaje ha sido citado frecuentemente para argumentar que las fiestas del Antiguo Testamento son irrelevantes para el creyente en Cristo. Pero hay una lectura que el propio texto soporta. Pablo no dice que las sombras no tuvieran valor. Dice que el cuerpo, la realidad a la que señalaban, es Cristo. La sombra tiene valor porque revela la forma del cuerpo. Un creyente que comprende el Pesaj no está viviendo bajo la sombra en lugar del cuerpo. Está usando la sombra para ver al cuerpo con mayor claridad. Eso no es legalismo, es profundidad tipológica. Esto no es un llamado a judaizar. No es un argumento
para que los creyentes gentiles adopten el calendario hebreo como práctica religiosa obligatoria. Celebren el Seder de Pesaj bajo coacción de conciencia, o se sientan espiritualmente inferiores si sus tradiciones pascuales incluyen el Domingo de Resurrección. El propio Pablo fue claro en Gálatas 5 sobre el peligro del legalismo. Lo que este video propone es algo diferente: comprensión tipológica. Entender que Dios no diseñó el Pesaj como un ritual arbitrario, sino como un sistema de lenguaje visual que anticipaba el sacrificio de su Hijo con una precisión que debería asombrar a cualquier persona que lo examine. Conocer ese lenguaje no te pone bajo la ley. Te da acceso a una capa de comprensión de la gracia que de otra manera permanece invisible. ¿Qué se supone que debes hacer con todo lo que acabas de escuchar? Esta es la pregunta que importa ahora, no la pregunta histórica. Esa ya está respondida con suficiente detalle. No la pregunta teológica. Esa también está delineada. La pregunta práctica. ¿Qué hace un creyente en Cristo en 2026 con la comprensión de que existe un texto en Éxodo 12 que diseñó hace 3000 años exactamente lo que Jesús hizo? Hay varias respuestas posibles, y ninguna de ellas requiere que abandones tu iglesia, que cuestiones la fe de quienes celebran la Pascua con sinceridad, ni que conviertas esta conversación en una herramienta de división en tu comunidad. La respuesta más importante empieza en el texto mismo. Considera hacer esto antes de la próxima Semana Santa. Lee Éxodo 12 completo. Los primeros 21 versículos, por lo menos. No lo leas como el relato de una noche en Egipto hace 3000 años. Léelo como el manual de instrucciones del sacrificio que Dios diseñó para apuntar a la cruz. Nota los detalles del cordero. Nota las instrucciones sobre la sangre. Nota el verbo pesaj, pasar sobre. Y después abre el capítulo 19 de Juan y lee el relato de la crucifixión, con esos detalles frescos en la mente. Lo que verás no es una coincidencia ni una superposición forzada. Verás a un Dios que escribió la historia con una coherencia que no tiene explicación natural. Ese ejercicio ha cambiado la comprensión de muchos creyentes. Puede cambiarte a ti. Cuando lees la última cena en Lucas 22, sabiendo que era un Seder de Pesaj, el texto cobra una dimensión que normalmente no está disponible para el lector moderno. Las palabras de Jesús sobre el pan y la copa no son un momento aislado de instrucción espiritual. Son la resignificación deliberada de elementos que sus discípulos habían celebrado toda su vida. Cada uno de ellos sabía lo que era la copa de la redención. Cada uno de ellos entendía por qué el pan estaba sin levadura. Y cuando Jesús dijo, «Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre del nuevo pacto», no estaba creando un ritual completamente nuevo desde cero. Estaba llevando un ritual de 3000 años a su cumplimiento y llenándolo del significado que siempre tuvo como destino. La cena del Señor no reemplaza al Pesaj, es el Pesaj revelado. Imagina esa noche en Egipto desde la perspectiva de una familia israelita. El cordero ha sido sacrificado, la sangre está en los postes, la familia está adentro. No porque sean perfectos, no porque tengan el historial de obediencia más impecable de toda la nación, sino porque la sangre del cordero está aplicada en la puerta. El ángel de la muerte no evalúa la calidad moral de los que están adentro. Mira la sangre y pasa sobre. Pablo articula este principio en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No porque los que están en Cristo sean perfectos, sino porque la sangre del Cordero está en la puerta de sus vidas. Cuando entiendes el Pesaj, este versículo ya no suena como una promesa abstracta, suena como la extensión del mecanismo que Dios diseñó en Éxodo 12. El nombre Pesaj,
La acción de pasar sobre tiene implicaciones que se extienden más allá de una noche en el antiguo Egipto. Si Cristo es nuestra Pesaj, como Pablo escribe en 1 Corintios 5:7, entonces el veredicto del paso se aplica a la vida del creyente de manera continua. Lo que el ángel de la destrucción no podía tocar en la casa marcada con sangre del Cordero es lo que el acusador no puede tocar en la vida del creyente cubierto por la sangre de Cristo. Apocalipsis 12:11 lo dice con precisión. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, no por su propia fuerza, no por su propia perfección, por la sangre del mismo Cordero que Éxodo 12 anticipó. La protección del Pesaj no era un evento histórico que quedó en el pasado. Era la sombra de un mecanismo de gracia que sigue activo en cada vida que lo aplica. Dios no está enojado contigo por no haber sabido esto antes de hoy. La mayoría de los creyentes no recibe enseñanza profunda sobre el Pesaj en sus iglesias. No porque sus pastores sean malos maestros, sino porque el contexto del primer siglo que hace que el Nuevo Testamento sea completamente inteligible, se ha ido perdiendo con los siglos de distancia cultural y geográfica. Si llegaste a este video sin saber que la crucifixión de Jesús ocurrió en el mismo día, a la misma hora, con los mismos requisitos físicos que el Pesaj de Éxodo 12, eso no dice nada negativo sobre tu fe. La fe que te llevó a creer en la resurrección es real. Lo que está sucediendo ahora es simplemente que esa fe está recibiendo el fondo más profundo que Dios diseñó para que estuviera allí. Y sin embargo, algo sí cambia cuando lo sabes. No cambia si eres salvo o no. No cambia si Dios te ama o no. No cambia la validez de la resurrección ni la suficiencia del sacrificio de Cristo. Lo que cambia es la profundidad desde la que puedes responder a preguntas, a dudas, a situaciones de vida. Cuando alguien te pregunte por qué la muerte de Jesús importa, hay dos maneras de responder. Una dice, Jesús murió por nuestros pecados. La otra dice, hay un texto de 3000 años que describe el tipo de sacrificio que haría posible que Dios pasara sobre el juicio de todo aquel que aplicara la sangre. Y Jesús cumplió ese texto hasta en el detalle de que ninguno de sus huesos fue quebrado. La primera respuesta es verdadera. La segunda es la misma verdad con toda la arquitectura visible. Hay una diferencia importante entre recordar algo que pasó y hacer presente una realidad que todavía actúa. El hebreo zicarón, el término que Éxodo 12 usa cuando Dios dice, «Este día os será de memorial», no significa solo recordar un evento del pasado. En el pensamiento bíblico, el zicarón actualiza la realidad que recuerda. Cuando el pueblo de Israel celebraba el Pesaj, no solo conmemoraba una noche en Egipto, hacía presente el poder de la liberación de Dios en el tiempo presente. Jesús usa exactamente este lenguaje en la última cena cuando dice, «Haced esto en memoria de mí», en griego, «eis tenemen anamnesin», que tiene la misma profundidad del zicarón hebreo. La cena del Señor no es un acto de nostalgia, es la actualización de la realidad viva del sacrificio del Cordero. La cena del Señor, la práctica que las iglesias de todo el mundo realizan regularmente, se convierte en algo diferente cuando se comprende el Pesaj que le dio origen. Ya no es solo un ritual de remembranza que el creyente observa. Es el Pesaj consumado siendo declarado cada vez que el pan se parte y la copa se pasa. Cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, escribe Pablo en 1 Corintios 11:26. El acto de comer el Pesaj en Éxodo 12 era una declaración. La sangre del Cordero está en esta puerta, el ángel pasa sobre, esta familia está cubierta. La cena del Señor es la misma declaración, renovada, en cada generación de la iglesia. La sangre del Cordero está aplicada, el juicio pasa sobre.
Esta vida está cubierta. Cuando un creyente que entiende el Pesaj se acerca a Dios en oración, hay algo que cambia en la profundidad de esa oración. No es una técnica religiosa ni una fórmula mágica. Es la comprensión de sobre qué base se está parado. La sangre del Cordero no solo protege de la condenación eterna, es el fundamento desde el cual se habla al Padre. Hebreos 10, 19, 22 lo dice directamente. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero. El creyente que sabe que la sangre del Cordero Pascual está en la puerta de su vida, ora con una confianza diferente, no porque sea mejor persona, sino porque entiende que la base de su acceso al Padre es el mismo mecanismo que Éxodo 12 anticipó. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:17, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Este versículo tiene una implicación específica para el Pesaj. Si Jesús vino a cumplir y no a abrogar, entonces el Pesaj no fue cancelado cuando Él murió. Fue cumplido. Y hay una diferencia significativa entre algo que es cancelado y algo que es cumplido. Lo cancelado pierde relevancia. Lo cumplido la intensifica. Una promesa que es cumplida no se vuelve irrelevante, se vuelve más rica, porque ahora puede leerse tanto hacia adelante como hacia atrás. El Pesaj, cumplido en Cristo, no es un capítulo cerrado. Es el corazón revelado del plan de Dios para la humanidad entera. Lo que regresa cuando conoces el Pesaj no es una carga religiosa ni una lista de obligaciones. Es profundidad. Cuando alguien que conoce el Pesaj lee «El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», esas palabras tienen un peso diferente. Cuando celebra la cena del Señor y escucha «Esto es mi cuerpo partido por vosotros», hay un eco de Éxodo 12 que resuena debajo de las palabras. Y cuando ese mismo creyente llega al Apocalipsis y ve al Cordero en el trono, entiende que está viendo no solo al Cristo glorificado, sino al Pesaj consumado. El sacrificio que Dios diseñó en Egipto, que se cumplió en Jerusalén, y que reinará eternamente como el fundamento de la redención de toda la creación. Hay una diferencia entre conocer el hecho de que Jesús murió y resucitó, y conocer al Cordero. Los dos son verdad, pero uno es un dato histórico de importancia infinita, y el otro es una relación con el sujeto de ese dato histórico. El Pesaj, cuando se comprende en toda su arquitectura, no solo informa el intelecto, interpela la experiencia. Le dice a quien lo entiende que antes de que Jesús naciera, antes de que la historia humana tuviera un año 1 después de Cristo, Dios ya había diseñado el mecanismo por el cual esa persona específica podría quedar cubierta por la sangre que hace que el juicio pase de largo. Eso no es teología abstracta reservada para los que estudian en seminario. Es la afirmación de que tu redención fue planificada con una precisión que se puede verificar en el texto, miles de años antes de tu nacimiento. Hay algo que está pasando en tu espíritu ahora mismo mientras escuchas esto. No lo ignores. Esa sensación, sea de asombro, sea de algo abriéndose, sea simplemente de que algo que no encajaba de pronto encontró su lugar, es la respuesta del Espíritu a la verdad que siempre estuvo en el texto. La verdad no cambió. Tú estás cambiando tu comprensión de ella. Y esa clase de cambio no es únicamente intelectual. El Pesaj fue diseñado para producir esa respuesta. No solo en el pueblo de Israel esa noche en Egipto, sino en cada persona que en cada generación llegara a entender que la sangre del Cordero es la única razón por la que el juicio pasa de largo. Reconoce lo que Dios está depositando en ti en este momento. La pregunta que el Pesaj hace a cada persona que lo comprende no es sobre las tradiciones que celebras, ni sobre los símbolos que usas en primavera. Es más directa.
¿Está la sangre del Cordero aplicada en tu puerta? Conoces al Cordero no solo como un personaje histórico, sino como la Pesaj, que hace posible que el juicio pase sobre tu vida. Porque el Pesaj de Éxodo 12 no era un evento de observación, era un evento de participación. Las familias que miraban desde afuera cómo otras aplicaban la sangre no estaban cubiertas. Era necesario aplicar la sangre, era necesario hacer el acto. Y para cualquier persona escuchando esto en este momento, la pregunta no ha cambiado en 3000 años. ¿Está la sangre aplicada? ¿Conoces al Cordero? El mismo Dios que instruyó a Moisés sobre el Cordero en Éxodo 12, con la precisión de los detalles del Cordero sin defecto, del hueso que no debía quebrarse, del momento entre los dos atardeceres, es el mismo que en el año 30 después de Cristo orquestó que el Cordero de Dios muriera el 14 de Nisán, entre el mediodía y las 3 de la tarde, sin que ninguno de sus huesos fuera quebrado. Y ese mismo Dios tiene conocimiento de que tú estás viendo este video en este momento, no como un dato impersonal de un sistema de información universal, como una persona cuya vida importa, cuya redención fue planificada con la misma precisión con que planificó el Pesaj, y cuya historia no es un accidente. La misma precisión que hizo que el soldado romano no quebrara los huesos de Jesús ese viernes por la tarde, está activa en tu vida ahora mismo. Si llegaste hasta el final de este video, escribe en los comentarios: Dios es fiel. Quiero ver esas palabras de quienes permanecieron hasta aquí. He puesto otro video en tu pantalla ahora mismo. Tu próximo paso en este camino. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.